Yo siempre digo que vengo con un plan discursivo y termino haciendo otra cosa. Antes de ir directamente al tema central, donde el tema de las carreras va a pasar a un segundo plano, esto no va a ser como la charla del 2014, donde mi periplo por el exterior también va a estar un poco relegado. Pero las palabras de quien me presentó y algún diálogo previo a mi condición de padrino y a mi actividad, quiero hacerles una confesión, porque realmente Rafaela se ha transformado en una suerte de oráculo de Delfos donde yo termino haciendo confesiones. Es decir, la enfermedad que tuve, de la que voy a hablar y me voy a ocupar, pero quiero enfatizar, de la que gracias a Dios estoy curado, la primera vez que lo dije en público acá. Entonces se ha creado todo un clima, digamos que la neurología lo debe tener mejor estudiado, pues yo no creo en cosas raras ni mágicas, que me hace muy agradable hacer cosas por Rafaela y su gente. Ustedes no me conocen, pero quiero contarles algo. Mi vinculación con las carreras desde el punto de vista institucional ha sido la de un sujeto contestatario y gravemente crítico de los organizadores de carreras en Rosario. Es más, hay documentos donde yo he criticado a los organizadores, pero en forma muy, muy dura. En muy pocas carreras me he involucrado, porque en definitiva lo hago como un apostolado, lo hago en forma absolutamente ad honorem. Tanto la fundación e ideología que le proveo a los 42 de Rosario, cuanto lo que puedo hacer con los 21 de Rafaela. En realidad yo la condición de padrino no solo me motiva, sino hay momentos en que me agobia y me obliga a hacer lo que Valina vio que hacía en Rosario. Es decir, no me costaba esfuerzo promoverla, porque estoy convencido que Rafaela, y eso asúmanlo rafaelinos, tiene los mejores 21 kilómetros de la Argentina, por lo menos en un aspecto, el sistema de premios. Porque yo digo, si los 21 kilómetros de Rafaela entregan trofeos a los 5 primeros de cada categoría, hasta más de los 80 de años, ya tenemos que es mejor. Primero, en lo filosófico y en lo espiritual, por hablar más de 80 años. Yo sé que no va a haber ningún corredor de 80, pero fija un hito, fija cuál es el espíritu que palpita en sus organizadores y en sus participantes. Y cuando fijan premios en categorías de 5 años en 5 años, no sé cuántos correrán 21, 500, 600, 700, 1000, los 21 específicamente digo. Bueno, ¿cuántos tendría que dar la maratón comercial de Adidas que junta 2000 corredores y también entrega de 5 en 5? En términos de economía política, es decir, en términos relativos, la maratón de Rafaela, los 21 de Rafaela, son más grandes, más importantes y más significativos que los 21 de Adidas. Soy abogado de mis pasiones, por eso digo lo que estoy diciendo, y esta prueba lo es. Yo he visto en la última edición que el amigo, mi padrino acá realmente, Bodoira, invitaba a la gente a que formulara críticas, observaciones, con ánimo de construir. Díganme, ¿en qué carrera de la Argentina invitan a la gente a formular críticas? Cuando se invita sobre esos tópicos para que se hagan observaciones, es porque en realidad se quiere crecer. Es decir, tengo justos motivos para sentirme orgulloso de ser padrino de vuestra prueba y para apoyarla irrestrictamente. No pensaba decir esto, pero se dio. Y ahora dejemos de lado el tema de las carreras y vayamos a cuestiones que están vinculadas a las carreras, pero que a lo mejor son más profundas, son otras. Ahora voy a comenzar. Estimadas, estimados, ¿quién soy yo? Por un criterio puramente adocenado y superficial podría decir, bueno, soy un abogado de Rosario al que las vueltas de la vida le permitieron constituir un estudio jurídico empresarial de cierta relevancia. Pero la verdad que a los fines de esta charla, eso es un detalle baladí. Vayamos más a fondo. ¿Quién soy yo? Yo soy un ex obeso de 130 kilos. Un ex sedentario, sí, un ex sedentario. Y
lo voy a confesar así estentóreamente aquí en Rafaela, un ex adicto al tabaco. 2 atados de cigarrillos diarios. El tabaco conmigo hacía lo que quería. En realidad, yo no llegué mágicamente a correr 42 kilómetros. Primero abandoné el tema de la obesidad, concretando ¿qué cosa? Regímenes razonables, por ponerle un nombre, el de los viejos libros de la década del 70 y de la década del 80 del doctor Cormillot, que si uno entra a ver no dejan de ser los regímenes de nuestras abuelas. Es decir, todos sabemos que engorda, todos sabemos qué alimentos no engordan, todos sabemos cuáles son nutrientes que nos hacen bien y cuáles son aquellas calorías vacías que no sirven para nada. La empresa no fue nada sencilla, porque tenía una gran tendencia a tener obesidad. Pero acá viene la palabra de la noche. Voluntad. Tuve que poner una gran voluntad, porque comiendo bien, sin hacer actividad física, bajar de peso se transformó en algo arduo. Pero se transformó en un método harto razonable, porque se trataba ni más ni menos que cambiar de hábitos. Y fui cambiando el hábito alimentario, hasta que en un momento, bueno, me encontré más o menos pesando lo que peso ahora, 85 kilos, 86, 87, según los días, pues yo me peso fanáticamente todos los días, y no con los 130 de otra hora. En realidad, reitero, la palabra de la noche fue fundamental, voluntad, pero vamos a precisar el término voluntad. Porque en esto de las alocuciones, de la voluntad, de lo motivacional, yo se los voy a decir derecho, no tengo nada que ver con los verseros que proponen cosas mágicas. Entiendo por voluntad un despliegue psicofísico en pos de alcanzar objetivos razonables dentro de los límites de la ciencia. Reitero, dentro de los límites de la ciencia. Y tengo un particular desprecio por algo al que yo califico voluntarismo. ¿Qué es el voluntarismo? El despliegue de esfuerzos psicofísicos, pero para alcanzar objetivos irrazonables. Yo siempre pongo el ejemplo, voy a derribar el monumento a la bandera a cabezazos. Imposible, es un disparate, es una enormidad. También por ahí decir que se puede bajar de peso, curar enfermedades, porque sí, no. Hay que hacerlo todo con fundamento científico, dentro de los límites de la ciencia. Y yo recurrí a buenos médicos, me controlé periódicamente, y en años, porque no fueron pocos el tiempo empleado, logré controlar el peso. Cuando controlé el peso dije, bueno, yo tengo que practicar deporte. Salí a correr con unas zapatillas que ni eran de correr y un pantalón de vestir. 5 cuadras. 5 cuadras y me tuvieron que llevar a casa en auto. Pero ahí la palabra de la noche también jugó un papel importante. La voluntad, el ahínco, el denuedo para decir, no, yo estaba arruinando mi vida, yo tengo que empezar a correr. Y empecé a correr, seguía fumando tontamente, porque la verdad que el tabaco conmigo hacía lo que quería. Y cuando llegué a los 7,5 kilómetros, tomé la resolución de dejar de fumar. Para que ustedes vean el influjo del tabaco, que ustedes lo conocen todos, pero yo les voy a dar algo de tipo testimonial. A los 15 días de dejar de fumar, de 7,5 pasé a 12 kilómetros. Si yo no les voy a hablar del cáncer, no les voy a hablar de problemas circulatorios, de un montón de cuestiones que ustedes las saben, que están en la prensa, que están en todas partes. Pero lo testimonial es que de 7,5 pasé a 12 kilómetros en solo 15 días. Pero ¿qué pasa? Dejar de fumar no fue simple. Para mí correr 42 kilómetros, les voy a ser sincero, en este gran confesionario, en este gran oráculo que es Rafaela, dejar de fumar fue más grave que correr 42 kilómetros. Me costó mucho sacrificio, tenía como síndrome de abstinencia, me despertaba a las 4 de la mañana, salía a correr como loco en la época de la dictadura, con los riesgos que conllevaba correr en la calle. Bueno, pero el asunto es que finalmente logré dominar. La palabra, más que nunca, que gravitó acá fue la voluntad, la intensidad, el denuedo, el ahínco, decir, bueno, yo con esta condición de adicto voy a terminar.
Y bueno, logré cortarla. Entonces, por un lado, me encontraba con que con voluntad, ciencia y razonabilidad, superé la obesidad, voluntad, ciencia y razonabilidad, superé mi adicción al tabaco, y también en el medio había abandonado el sedentarismo. Cuando quise acordar, estaba corriendo 42 kilómetros en Nueva York, noviembre del año 94. Cuando llegué a la meta en el Central Park, realmente no podía creer, y mi vida había cambiado. Y entonces este disertante, que era la persona más feliz del mundo, con 2 diarios en el verano, estando en una carpa en Miramar y durmiendo siesta, pues yo también soy del interior, bueno, y leyendo los periódicos, cambió su vida, porque para mí, es decir, viajar está muy bien y como dice el rock nacional, enriquece mucho, pero yo estaba bien en Miramar, pero vi que había algo que me atraía. Si fue Nueva York, ¿por qué no va a ser Boston? Y corrí 42 en Boston. Y ni más ni menos tuve la suerte, porque realmente fue la suerte, de correr la 100ª edición de la Maratón de Boston, la más antigua de la era moderna. Corrí con todo el peso de la historia y el peso de los 42 kilómetros, por supuesto. Vino Nueva York por segunda vez, que fue un error, porque yo pensaba que la vida maratónica terminaba con esas 2 maratones, y repetir Nueva York no tuvo sentido, porque había otras en el mundo para explorar. Y después de Nueva York también corrí Chicago en Estados Unidos en 42, vino París, París era la maratón que mejor preparado estaba, y el cuerpo no es una máquina, hay que saber escucharlo, hay que observarse, casi termino abandonando. Y les digo la verdad, desde aquel entonces cada vez que salgo a correr llevo un poquito de plata por las dudas que me tenga que tomar un taxi. Porque vida hay una sola y la salud, retorciendo la letra del tango, podríamos decir que no es puro cuento. Londres también fue una maratón muy linda, muy buena. Hamburgo me agarró a los 56 años, es decir, yo empecé muy grande con todo esto y logré hacer 3 horas 37, que fue un buen tiempo para la edad, y no digamos si además de la edad ponderaba mi pasado de horror, de obesidad, de tabaco, de sedentarismo. Hamburgo le siguió Rotterdam, bueno, luego un paréntesis en correr 42 kilómetros, volví con Berlín, me transformé en fundador e ideólogo de los 42 de Rosario, que la corrí 3 veces, y el tema es que parecía, digamos, que uno había tocado el cielo con las manos, que a partir del momento todo iba a ser felicidad, sonso de mí. Porque sabemos que la vida es un sub y baja y uno tiene que estar preparado, digamos, en lenguaje maratónico para las cuestas que nos presenta la vida. Ya en el 2006 tuve un contratiempo muy serio, tuve una bronconeumonía de lenta recuperación. Era una bronconeumonía, particularmente agravada, que me tuvo 6 meses sin correr, donde me dieron un antibiótico, me dieron varios, pero me dieron uno que se llama gentamicina, que me generó un problema vestibular y me perjudicó el equilibrio, ya en forma irreversible. El equilibrio está dado por 3 variantes: la vista, el sistema auditivo y también el sistema nervioso propioceptivo. Lo cierto es que, en definitiva, me quedó un problema que no es perceptible para ustedes, pero que el cuerpo lo siente. Dicho en otros términos, correr a mí me cuesta un poco más de esfuerzo que el que me costaba antes de la gentamicina. Pero no importa, porque acá la palabra de la noche se repite. ¿Soy maratonista o no? ¿Tengo la voluntad que pregonamos normalmente que tenemos o no? La tengo, vamos para adelante. Correremos más despacio, pero correremos. Dije, bueno, ya después de esta se terminó la historia. Además, bueno, la maratón de Rosario comenzó a realizarse, pasó a tenerse como algo natural, es decir, en lo cultural e institucional, lo deportivo también me gratificaba, pero siempre las cuestas de la vida. El tango dice las vueltas de la vida, pero yo como maratonista digo las cuestas de la vida. En el año 2011 me ataca una enfermedad realmente muy, muy grave, que se llama granulomatosis de Wegener. La granulomatosis de Wegener
es definida por la Universidad de Cleveland como una enfermedad rara de causas ignotas. ¿Por qué de causas ignotas? Porque se sabe que el sistema autoinmune ataca al organismo, ataca los pulmones, ataca los riñones y otros sectores del cuerpo. Pero no se sabe muy bien qué causas determinan ese desorden inmunológico. Pero también hay otra cuestión que es muy fundamental y decisiva en la enfermedad. Y la Universidad de Cleveland la define bien, rara. La rareza de la enfermedad determina que muy pocas personas la tengan en el mundo. Y la rareza de la enfermedad, unida a la virulencia y a la velocidad de su avance, le da un grado de mortalidad realmente muy importante. ¿Cómo se detectó? La carrera y el entrenamiento siempre al lado de mi salud. Para que ustedes vean que la palabra voluntad con el deporte pueden ir acompañadas y ser buenos aliados para la detección de enfermedades. Les paso a contar. Yo notaba que estaba perdiendo velocidad y dije para mis adentros, y bueno, Capelio, estás más viejo, aceptalo. Y luego veía que me pasaban corredores que normalmente no me pasaban. Dije, bueno, ahora hay grupos de entrenamiento, hay entrenadores, y por eso te pasan. Luego me fui a las tablas de Harvard, que diseñaron los tiempos de admisión mínima para la maratón de Boston. Y yo veía que las proporcionalidades que iban de 5 años en 5 años, haciéndose cada vez más flexible, porque el tiempo mínimo para los 30 es menor que para los 60. Dicho en otros términos, para los 60 es mayor el tiempo mínimo de admisión. Y yo veía que las proporciones de 5 en 5 tampoco me daban. Y yo insistía con mi clínico, y que realmente eso es importante, la elección de un buen médico, un médico que escuche, no que se escuche a sí mismo. Mi médico me dice, Horacio, hacemos análisis, hacemos estudios, y está todo más o menos bien. Lo único que se encuentra un poco bajo son los glóbulos rojos, pero ustedes los maratonistas, con las viabas que se dan, puede ser hasta normal que tengan un poco bajo los glóbulos rojos. Le voy a dar unas pastillas de hierro. Y yo le dije, doctor, ¿por qué en lugar de darme las pastillas, por qué no me inyecta? Así esto es más rápido. Ah, muy buena idea, me dice. Les encontré a alguien que me escuchaba, alguien que sentía, alguien que sabía que mi premura no era una ansiedad gratuita de un sonso incontenible, sino de alguien que estaba viendo que algo le estaba pasando por más que no dieran en los análisis. Es decir, yo sentí algo en el cuerpo que no se reflejaba en los estudios. Se me inyecta el hierro y a los 20 días aproximadamente se hace el análisis de control, aparece el ANCA-C, el ANCA-P, que son medidores de la enfermedad que yo tuve, y aparece también la creatinina disparándose a las nubes. Ahí mi clínico me dice, usted tiene una insuficiencia renal. ¿Pero qué la provoca? No sabemos, tiene una insuficiencia renal. Y ahí comenzó una carrera realmente ultra intensa para tratamiento. Primero fue el nefrólogo, punciones renales, biopsias, y yo me daba cuenta que la cosa era grave porque aparte estaba que no sabía cómo diablos se llamaba la enfermedad, porque no lo sabían los médicos, y no era por negligencia, yo no lo sabía. Frente a eso, ¿qué hay que hacer? Frente a eso hay que tener templanza, digo yo, hay que tener serenidad. No es fácil, porque en definitiva yo no soy un dios del Olimpo griego, soy un ser común, y la verdad no tengo otra aspiración que ser un ser común. Y me siento muy orgulloso de serlo. Digo, pero calmate, tratá de razonar, ¿cómo podés colaborar? Si la biopsia del tejido que te sacaron con la punción demora 15 días, ese plazo no lo podés acortar. Pero no te pavonees porque tu obra social te paga una habitación. Pedile, como le pedí al nefrólogo, mire, usted me hace como en las películas de los hospitales y sanatorios pobres, me hace la punción y si me tiene que dejar en el sanatorio para controlarme, me tira en una camilla en el pasillo, pero no perdamos ni un día ni dos. Y el nefrólogo decía, pero no, mire, no, si en 15 días pasó lo que pasó, yo no quiero un día más. Si yo ya tengo una insuficiencia renal, quiero pararla por lo menos y que quede esta pequeña insuficiencia, que no siga avanzando. Tiene razón. Bueno,
Eso fue lo bueno, que fui encontrando médicos que me escuchaban, médicos que no se escuchaban a sí mismos, sino que me escuchaban a mí como paciente razonable y que leía algunas cuestiones también de salud. Bueno, el tema es que me dan corticoides para elefantes, inmunodepresores para caballos. Lo digo como metáfora, pero realmente las dosis eran brutales. Para darme los corticoides, para suministrarme los inmunodepresores, eran todos por vía inyectable y tenía que tener semi-internaciones. Pasé 4 días de semi-internaciones. Ni quieran pensar cómo queda uno después de eso. Sin embargo, yo me daba cuenta de que tenía que tener paciencia, porque estaba bien atendido, porque no había otra y porque más no se podía hacer. Hubo episodios variopintos en todo esto, algunos que yo ahora me río y ustedes pueden decir, este estúpido de qué se ríe. Un día pasa por un médico joven, por la pieza donde yo estaba internado, toma, yo digo la planilla prontuarial como abogado, pero será la historia clínica que estaba en la cama, y dice, ¿qué tiene usted? Y yo le respondo, no sé qué tengo, incluso mis médicos no saben. Dice, pero... dice, los marcadores esto, qué bien, que esto, lo otro. ¿Qué le están dando? Bueno, está ahí, fenómeno. Entonces yo ansioso le digo, ¿cuándo puedo volver a correr? Y no me voy a olvidar nunca, fue brutalmente sincero, parecía un personaje de la serie Doctor House. Me dice, nuestros pacientes no corren y a veces no caminan cuando tienen estos cuadros y se les da estos medicamentos. Yo en realidad... El shock fue grande, pero yo sabía lo que estaba pasando, porque mis médicos me estaban explicando de que incluso tenían el problema de no saber el nombre de la enfermedad. Ellos intuían, por un protocolo genérico, que eso era lo que había que hacer, eso era lo que había que seguir. Y yo me di cuenta qué era lo que tenía que hacer. Tenía que correr para alejarme de la muerte. Así de simple. Tenía que jugar la carrera de mi vida. Y una vez que me alejara de la muerte, correr para que las secuelas fueran las menores posibles. Yo tenía que encarar esto como lo encaré, como un naufragio, tratar de salvar lo que se pueda. Es decir, salvar la vida primero y luego lo que quedó, quedó. El tema es que finalmente la enfermedad esta me generó todo tipo de problemas, coágulos en un brazo, coágulos en otro, coágulos en la pierna, coágulos en los pulmones. Y cuando se registran los coágulos en los pulmones y unos nódulos, me llama una noche mi muy buen clínico general y dice, Horacio, tenemos el nombre de la enfermedad. Sí, ¿qué significa eso? Se llama granulomatosis de Wegener. Y bueno, y entonces eso significa que el tratamiento que estamos haciendo es el correcto. Y ese tratamiento, unido a la detección que usted hizo, porque no salían los análisis cuando yo notaba mi pérdida de velocidad, unida a eso, nos da esperanzas para salvar la vida. Y yo no los voy a mantener en suspenso. No solo que salvé la vida, no solo que me recuperé, no solo que me curé, sino que también la pequeña insuficiencia renal se superó. Es decir, también tuve suerte, porque en la vida también hay que tener suerte. Ahora, ¿qué pasa? Yo en esos tratamientos quedé hecho un desastre. Los corticoides me comieron músculos, me aparecían lesiones en los isquiotibiales que siempre fueron mi debilidad a partir de ese momento, ni que hablar. Rodillas, tobillos, todo crujía. Pero yo dije la palabra de la noche. Capelio, vos decís que sos un maratonista indiesto, vos decís que los maratonistas tienen voluntad. Bueno, ahora tenés que poner voluntad para volver a correr. Y empecé a correr con autorizaciones de los médicos, no por puro capricho mío. Y aquí que yo siempre digo, las señoras del supermercado con sus bolsas caminando iban más rápido que yo. Pero no importa, el tema era insistir, porque los maratonistas en ese sentido somos una categoría superadora de otros deportes, porque lo que nos interesa es participar. Lo que nos interesa es llegar, y punto, con indiferencia del cronómetro, con indiferencia de la ubicación.
El tema es que la enfermedad estaba meramente controlada. Había sido detectada, se conocía el nombre, estaba controlada y yo ya estaba corriendo. Pero yo quería curarme. Me fue explicado que con esa enfermedad muchos se morían. Algunos otros pocos la controlaban y seguían viviendo. Y muy pocos se curaban. Pero yo dije, bueno, me salvé, está controlada, vamos por el premio mayor acá de la carrera que yo estaba corriendo por mi vida. Y yo no los quiero fatigar con este tema, porque quiero ir a conclusiones positivas. Un día me llama mi clínico y me dice, Horacio, le voy a decir, usted está curado, yo se lo garantizo. En realidad, ustedes partan de una base, y si hay algún abogado acá, y los hay, me van a entender, que un médico, ante el riesgo de una mala praxis, a un especialista en mala praxis, como soy yo, le diga y le afirme tan rotundamente que estaba curado, era porque estaba curado. No hay vuelta que dar. Por supuesto que lo celebré, ¿cómo? Saliendo a correr, qué jorobar, ¿de qué otra forma podía celebrarlo? Y el asunto es que volví a las carreras, volví a las competencias, y las competencias que para mí hasta ese momento eran fiestas, pasaron a ser super fiestas. Y aparte, yo me gratificaba diciendo, yo tuve la voluntad para esto. Por supuesto, tuve muy buenos médicos. Por supuesto que se hicieron los estudios correctos, los análisis correspondientes, pero yo colaboré en el proceso de detección con voluntad. Yo no me pavoneé con la cama que podía tener en una buena pieza, sino promoví la camilla de pasillo. Es decir, la voluntad, el ahínco y la enjundia la puse al servicio de mi cura, tratando de acortar todos los tiempos posibles. Era la carrera de mi vida. No era la pavada de Boston, de Nueva York, de Chicago, de ese tipo de cosas. No, era la carrera de mi vida. Y la había ganado. Me había curado. Y por supuesto, a partir de ese momento vinieron a mi mente varias conclusiones. En primer término, la palabra que he repetido todas las noches, voluntad, en el sentido de algo racional, y ahora comprenderán por qué enfatizaba dentro de los límites de la ciencia, es decir, consultando médicos, haciendo los estudios, planteándome objetivos razonables y con paciencia, primero salvar la vida, luego rescatar lo que se pueda, y finalmente, una vez que estaba controlado todo, ir por la cura, que se logró. Además, razoné en otros términos, y en estas charlas me he recontradescubierto en ese sentido. La voluntad sirve no solo para curarse ni más ni menos de la granulomatosis de Wegener, en parte por supuesto, sino que también sirve en múltiples órdenes de la vida, porque ese es un mensaje muy importante. Si este disertante se salvó de lo que se salvó, de ahí para abajo, con voluntad, en los límites de la ciencia, todo es posible. Absolutamente todo es posible. Y la voluntad no solamente es aplicable, como lo he demostrado en estos conceptos que he vertido, en el plano de curarse de una enfermedad como la granulomatosis de Wegener, o de otras enfermedades graves, o leves. La voluntad es aplicada en el deporte. Los maratonistas saben de que hay parvas de bibliografía, ríos de tinta acerca de la voluntad de los corredores aplicadas para sus progresos. Pero en realidad es también aplicable a otros órdenes de la vida. No los voy a fatigar con el tema del deporte. Es decir, en el trabajo, por tomar un ejemplo de todos los días. Es decir, aplico voluntad para formarme sólida e intelectualmente. A lo mejor, porque no siempre el empleador ve lo que uno hace, obtengo una mejor retribución, a lo mejor obtengo un ascenso, a lo mejor obtengo condiciones de trabajo. Pero si el empleador es uno de esos tantos que hay por ahí que no ponderan a su personal, porque los hay, vamos a ser sinceros, yo soy abogado de empresa y he conocido empresarios que realmente la ponderación que hacen de sus empleados es horrible,
les va a quedar una satisfacción si pusieron la voluntad en la formación, que no es pequeña, el haberse enriquecido con conocimientos, que esa voluntad los llevó a cultivarse en forma extrema. Y ese conocimiento ningún empleador ni nadie en el mundo lo va a poder expropiar. La voluntad, si entendida como despliegue psicofísico en pos de objetivos razonables, tiene asidero también en el plano de los grandes científicos. Ustedes fíjense que Einstein decía de la voluntad que era una fuerza más importante, más intensa que la electricidad, que el vapor y que la energía atómica. Perdón, Einstein, no lo estoy diciendo yo. También, acá se pone muy de moda citar proverbios, algunos de los cuales la verdad que mejor olvidarlos, pero hay uno que es oriental que es muy bueno, que dice, donde hay voluntad hay un camino. Y también en el plano nacional podemos decir, como señala la canción, que si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contraluz, a contravida, hay que abrir grande los ojos, mirar al cielo y empujar hacia arriba. A mí me gustan las citas vinculadas a la poesía y a la canción, porque hay veces, en algunos de los poetas, en algunos de los escritores, revelan en forma muy sintética ideas muy valiosas como esta, de que hay que tragarse con los ojos del cielo, hay que mirar intensamente el cielo y hay que empujar hacia arriba. Yo siempre suelo aludir a una autora que lo hice en el lanzamiento de la conferencia, en la conferencia de lanzamiento de los 21, Eladia Blasquez. La vida es hermosa siempre y sobre todo de todas las cosas. Es decir, que toda la injundia, todo el ahínco, todo el denuedo que pongamos para vivir, ya no solo para el deporte, sino para vivir en general, siempre va a ser bueno y hasta va a ser poco. Y a modo de colofón, como dijo la letrista Mandy y le inmortalizó la Tana Rinaldi, en este viaje de llegada y despedida, lo que hay que apostar es por la vida, nada más.